Buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que nos esté escuchando. Sea bienvenidísimo un día más a su podcast favorito, su podcast Experience. El día de hoy hablaremos de una teoría que revolucionó al mundo, la teoría humanista. Pero antes les presentaré a mis dos invitadas de lujo. Dos invitadas que me estarán acompañando para hablar acerca de esta gran teoría y nos compartirán de sus vastos conocimientos. Reciban con un fuerte aplauso a Natalia. Natalia, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te encuentras? Bueno, yo me siento muy emocionada por la invitación al podcast. La verdad creo que tenía muchas ganas de participar en él, ya que creo que podemos complementarnos muy bien, además de que me emociona muchísimo compartirles acerca de esta teoría que en lo personal me apasiona mucho. Wow, vaya. Ahora les voy a presentar a mi segunda invitada de lujo. Ella es Adalí. Adalí, ¿cómo estás el día de hoy? Pues bastante bien. Fíjate que me llama mucho la atención este tema en el aspecto psicológico. La verdad creo que para la administración es muy importante y como lo decías, es un aspecto fundamental conocer sobre la teoría humanista. Así es. Pero bueno, ya sé que están ansiosos por conocer acerca de esta teoría, así que les preparamos algunas preguntas para abordar este tema. Y la primera es, Natalia, yo te quiero preguntar, ¿en qué consiste esta teoría? Bueno, el enfoque humanista tiene una profunda convicción de que la persona posee el potencial para llegar a ser lo que es en esencia. Afirma que en el interior de todo ser humano existe la capacidad de crear estructuras originales, de descubrir nuevas opciones y alternativas para orientar su vida y autodeterminante a partir de los valores que van cobrando un sentido y un significado personal. Fíjate que esto me llama mucho la atención. La frase llegar a ser lo que es en esencia. Creo que en la actualidad es muy importante ser tú mismo, ¿no? Y esta teoría nos habla mucho de esto y se me hace muy, muy, muy importante. Sí, así es. La verdad es que esa teoría se me hace muy interesante y lo que comentan las dos creo que es parte fundamental para arrancar el podcast acerca de qué es lo que engloba la teoría humanista. Y Nat, yo te quiero preguntar acerca de los antecedentes de esta teoría. Bueno, esta teoría se basa en los postulados de la corriente fenomenológica de Husserl. Esta corriente dice, la realidad no se apoya en sucesos, sino en el fenómeno. Además, se complementa y enriquece con el pensamiento humanista existencial de Martin Heidegger y el existencialismo de Søren Kierkegaard, Martin Buber y C. Jaspers. Estos fundamentos dicen, el hombre como ser en el mundo, arrojado ahí, y tiene que determinar su esencia a través de una existencia, lo que supone ejercer su libertad, estar condenado a ser libre y ser responsable de su conducta. Sí, y vamos a hablar también del exponente más grande de esta teoría, que es Abraham Maslow. La verdad fue una personalidad. Yo estuve investigando acerca de él y vi que no tuvo una infancia nada fácil, pero él sí llegó a tocar mucho el tema de la salud mental y dijo que si alguien no tiene una infancia feliz, va a ser un adulto que va a estar marcado de por vida. Entonces, Ada, yo te quiero preguntar acerca de los principales teóricos de esta teoría y también el periodo que comprende esta teoría. Fíjate que empezamos por lo que se comprende, ¿no? En sí, la psicología humanista comienza a partir al finalizar la Segunda Guerra Mundial, justamente en Estados Unidos, cuando se comenzó a investigar el psicoanálisis y el conductismo. Esto, claro, por parte de Abraham Maslow. Como veníamos comentando, es una gran personalidad para la teoría humanista. En este análisis se estudió los significados de la experiencia en situaciones reales y espontáneas. Eran momentos en el que el ser humano es vulnerable a ciertos aspectos. También esto implica mucho las etapas del desarrollo. Fíjate que la psicología humanista, como parte de la administración, analiza mucho las etapas del desarrollo del ser humano, que nosotros la experiencia la utilizamos más para dentro de nuestro crecimiento.
Es una psicología que se ocupa de la experiencia interna más que nada. Luego, sobre los principales teóricos, igual el principal exponente es Abraham Maslow, en donde dice como principal teoría donde las personas tienen un deseo innato para autorrealizarse. Es como su pirámide de necesidades que él plasmó en esos años para hacer con el objetivo de ser lo que quieran ser, para perseguir objetivos de manera autónoma y por sí mismos. Esto es por parte de Abraham Maslow. Sin embargo, tiempo después sale la teoría de la personalidad de Carl Jung, en donde pone énfasis en la libertad de los individuos a la hora de tomar un rumbo en sus vidas. Creo que todas las personas en cierto punto de nuestras vidas tenemos que tomar un rumbo, tenemos que tomar esa decisión, ¿sabes? Además, se dice en esta teoría de la personalidad que todas las personas podían conseguir sus objetivos y planes de vida y que cuando lo hacían se estaban autoactualizando. Esto relacionado a la teoría de Abraham Maslow, cuando dice autoactualizando, mientras que Abraham Maslow lo llama autorrealizarse, en donde las personas son capaces de ser personas plenamente funcionales en el sentido interno. También tienen contacto con el aquí y el ahora, y también tienen experiencias subjetivas, es decir, nosotros le damos un cierto valor a nuestras experiencias, a lo que vivimos y también a nuestros sentimientos. Creo que también es parte de un proceso de crecimiento. Sí, así es. Bueno, aquí lo que resaltamos es la parte de cómo ellos hicieron un antes y un después en esa época, como comentas, a finales de la Segunda Guerra Mundial empezó a desatarse toda esta ola de conocimiento del ser, ¿no? Porque tuvimos grandes líderes como Hitler, que él pues era un gran orador y que pudo convencer a mucha gente, pero el humanismo no estaba presente, ¿no? Entonces aquí hablamos de esta parte del humanismo, ¿no? Y uno de los principales aportes era que se enfatizaba en el uso de la motivación interior para incrementar la calificación del personal, aumentando la eficiencia económica, pues aquí refiriéndonos a una organización, ¿no? Aquí ya vemos cómo se adentra en las empresas, en la administración, y que ya no es que los trabajadores trabajen solo por trabajar, valga la redundancia, sino que ya se pone en prioridad las emociones, esta parte del personal de que pues es un humano, ¿no? Entonces no sé qué tengan a comentar al respecto de esto. Fíjate que esto tiene mucho que ver con la tercera teoría humanista dentro de la teoría. Uno de los expositores fue Gordon Allport. Este fue un gran personaje en Estados Unidos, era un gran psicólogo que sentó las bases de la psicología de la personalidad. Seguimos hablando sobre la teoría de la personalidad. ¿Por qué? Porque es una de los grandes aportes que tuvo la teoría humanista para la psicología y la administración. Esta teoría también abarca sobre que cada individuo es único, hace que también la personalidad pueda ser analizada de diversas circunstancias. Como te decía, Abraham Maslow decía que se debía perseguir nuestros objetivos de manera autónoma, nosotros mismos, y también debe ser analizada para que no se quede estancada estos sentimientos del ser uno mismo, ¿no? También se dice que estas circunstancias de personalidad evolucionan, no se quedan estancadas, cambian conforme al desarrollo humano, como el conocimiento que aportó Abraham Maslow sobre las etapas del desarrollo. Entonces, aquí va todo relacionado. Por ejemplo, la personalidad evoluciona. Nosotros no podemos tener una personalidad de niños cuando tenemos 40 años, cuando ya estamos en la vejez. ¿Por qué? Porque por medio de la experiencia
nosotros evolucionamos y nuestra personalidad va cambiando, ¿no? Sí, así es. Y justamente de eso que hablaba él, uno de sus principales aportes fue la pirámide de Maslow, ¿no? Que aquí es esta teoría de la motivación, de los niveles que una persona tiene que pasar para poder desarrollar por completo su potencial humano, ¿no? Entonces aquí son 5 niveles que son desde las necesidades más básicas hasta el último escalón de la pirámide, que es la autorrealización. Yo quiero que ustedes me comenten un poco acerca de qué es lo que piensan de la autorrealización, porque esto fue algo muy importante que se planteó en esta teoría. Yo creo que la autorrealización va muy de la mano justo con lo que propone esta teoría humanista, ya que si nos vamos a que propone el que el humano sea él mismo, el que sea un ser autónomo y todo esto, yo creo que cada quien tiene una percepción de lo que es la autorrealización. Entonces esto es lo que impulsa mucho esta teoría, que cada quien busque qué es su autorrealización, o sea, buscar a ti mismo qué es tu mayor satisfacción. Y bueno, siguiendo con este tema de la pirámide, a mí me llamó la atención leer en el artículo que decía que Abraham Maslow hizo esta pirámide con el fin de que la gente pudiera ver, ¿no?, la sociedad tuviera en claro que estos aspectos, estos factores influyen en el comportamiento humano. Y bueno, ¿qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow es un modelo de necesidades humanas. Este modelo se presenta en una pirámide jerárquica. Dentro de la primera necesidad encontramos la más básica, que es la de necesidades fisiológicas. Después vamos con la necesidad de seguridad. El siguiente nivel va con las relaciones sociales, como el amor y todo esto. Después vamos con la necesidad de autoestima y por último, que es lo que mencionábamos, la necesidad de autorrealización. Fíjate, me meto un poquito en el tema. Estábamos checando algunos ejemplos sobre la pirámide de Maslow y empezamos en la fisiológica, ¿no? Algunos ejemplos serían empresas como Epura, Herdes, Broncolin. Son empresas que se dedican a dar un servicio vital para las personas, ¿no? Epura brinda agua a todas las personas, Herdes comida, verduras, Broncolin es por parte de la salud. En el siguiente escalón se encuentra la seguridad, ¿no? La seguridad como empresas como el Infonavit brinda un techo a las personas, BBVA, Banamex que brindan un seguro económico, ¿no? O las farmacias, ya sea Farmacias Guadalajara, Más Ahorro. Por parte del siguiente escalón se encuentran los de pertenencia, como hacerte sentir parte de, ¿no? Están las empresas como Sephora, Versace, líneas de maquillaje que te hacen sentir seguras. Claro, depende de la persona, ¿no? Ese sería un ejemplo, claro. En autoestima está, por ejemplo, un gran ejemplo es el iPhone. El iPhone te brinda seguridad, autoestima, sientes que perteneces a un grupo de personas. Creo que muchas personas se identifican con el iPhone, ¿no? Y en el último escalón, creo, y es el más importante y es el que hablábamos con Nat, es la autorrealización. La autorrealización depende mucho y es de manera subjetiva para cada persona. Por ejemplo, en algún caso de algún estudiante, de alguna de nosotras, la autorrealización puede ser el acabar nuestra carrera en la universidad, el tener un trabajo estable, lograr ciertas metas, ¿no? Y esto creo que abarca mucho sobre la personalidad de las personas y pues las necesidades, hay que saber y conocer las necesidades de cada persona, ¿no? Sí, de hecho, aquí cuando vimos esto de la pirámide, vimos que Maslow sentó las bases para abrir la puerta a muchos conocimientos más, porque no sé si se acuerdan, para los que no saben, estamos estudiando la carrera de marketing, entonces saber la pirámide de Maslow es fundamental para nosotros
porque debemos saber qué necesidad estamos cubriendo, ya sea con un producto o servicio, ¿no? Entonces aquí hay 5 escalones que nos dice qué necesidad estás cubriendo: la fisiológica, la seguridad, la de afiliación, la de reconocimiento, la de autorrealización. Entonces sí, como que esto engloba muchos aspectos, pero te hace entender de mejor manera el cerca de las necesidades y por qué el humano se comporta de tal manera, ¿no? Porque el comportamiento varía, pero varía de acuerdo a las necesidades que cada ser humano tiene, ¿no? Bueno, ya regresando un poco a la teoría humanista, más que nada, hablábamos de Abraham Maslow y la teoría de la personalidad. La personalidad, fíjate, es un factor clave para que la persona a la hora de buscar un trabajo sea parte de un proceso de selección. Tiene muchos factores relevantes, ¿no? Cada persona tiene una forma de ser que la hace capaz de enfrentarse a determinadas situaciones y ambientes de eficacia. O sea, una persona puede ser muy buena para un trabajo y sentirse buena para eso, entonces puede realizar ese trabajo con éxito. Yo creo que la seguridad y la personalidad de cada persona influye mucho en el proceso de selección de un trabajo, ¿no? Hablando más de la administración, nos ayuda para aceptarnos tal y como somos. No sé si recuerdan, vimos un documental hablaba mucho sobre los sentimientos y más que nada la personalidad, ¿no? Hablábamos de un sentimiento de fracaso. La personalidad nos ayuda a aceptarnos, ¿no? Pero cuando no somos aceptados, en ese caso existe una indefensión aprendida. Es un sentimiento de fracaso en el que se puede aprender tal como lo dice, en el que sentimos furia, nosotros nos sentimos estrés. Es un círculo vicioso, como el ejemplo que daban, ¿no? O sea, de que una persona que está haciendo un rompecabezas, ¿no? Y si la primera vez falla, es muy probable que falle la siguiente vez, y no porque esté más difícil o a veces los factores no cambian. Lo que cambia es lo que está dentro de nosotros mismos. La inseguridad se apodera de nosotros, ¿no? Sí, y justamente para los que no saben de qué documental habla Ada, se llama ¿Por qué nos manipulan? Así se llama el documental. Ustedes lo pueden encontrar en YouTube. Dura aproximadamente 40 minutos y la verdad está súper interesante porque habla de temas como la indefensión aprendida, que si ustedes van a ver el documental y les va a interesar bastante, las decisiones incidentales y todas estas emociones que a veces nos nublan de tomar decisiones pues lógicas, ¿no? Y actuamos más por parte de la emoción, del impulso. Pero ya para ir cerrando, vamos a tocar el tema de qué tiene que ver la teoría humanista con la administración, o sea, respecto a las organizaciones, a las empresas. Y ahorita, no sé si ustedes lo han visto, pero las empresas cada vez se preocupan más en esto y ya lo vemos tanto en comerciales y demás, ¿no? Como Coca-Cola, ¿no? Que es el hecho de hacer parte a tus trabajadores de la empresa. Y pues tiene que ver con esta parte de la motivación y demás, que cuando tú los haces parte de tu organización se obtienen mejores resultados. No sé qué quieran comentar ustedes acerca de esto que estamos viendo actualmente. Bueno, yo creo que también va muy de la mano en cómo las empresas hacen sentir a sus colaboradores, ya que el enfoque humanista es una perspectiva distinta a la gestión. Es decir, que no va tanto como de cómo vas a hacer rendir a tu trabajador, va más allá de tratar bien y hacer sentir bien a tus colaboradores para que ellos te muestren un buen rendimiento en el trabajo. Además, se basa en la idea de las necesidades y los valores humanos, como la creatividad, la libertad, la solidaridad, integración, armonización del mundo y conciencia de su propio actuar. Es decir, al tú como empresa apoyar a tus colaboradores y mostrarles interés por sus necesidades y valores, los estás impulsando a que den lo mejor de sí. Sí, bueno, también de los
aportes que tuvo Maslow aquí dentro de la teoría humanista en la administración es que subrayó la necesidad de formular objetivos de gestión que se incorporen con los valores de nuestra empresa, ¿no? Los valores humanistas. Aquí también habló del respeto por la dignidad inherente de los empleados y con eso brindar a los trabajadores el mayor nivel de autonomía y control sobre su propio trabajo, ¿no? También puso complejidades éticas, aquí hablamos de que esta teoría se concentró inicialmente en la relación entre la empresa y sus empleados y entre los empleados y su trabajo, ¿no? Y también algo que se me hizo súper interesante es que identificar a los interesados, ¿no? El hecho de las decisiones de los negocios que también deben tomarse consultando a las partes interesadas. Fíjate que el enfoque humanista nos permite desarrollar el entendimiento de que la persona forma parte de la sociedad. Es como el ejemplo que decías de Coca-Cola. O sea, las empresas ahorita están buscando que no solamente la sociedad se sienta parte de la marca, sino que también sus empleados. Esto es una estrategia muy buena actualmente y es de vital importancia porque así entendemos las relaciones con las demás personas y esto es indispensable. Como lo veníamos diciendo, entender a nuestros consumidores, creo que la teoría humanista se basa mucho en eso, en entender cómo es cada persona y saber manejar esa información, ¿no? Sí, y también el tema de Coca-Cola creo que es un tema muy, 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 muy grande, muy vasto, porque Coca-Cola hace parte de ella no solo a sus trabajadores, sino también a sus clientes de una manera que es muy vista, porque vemos cómo lanza campañas, ¿no? Que mueve mucho este tema de la familia, ¿no? De que en cualquier evento familiar que tenemos, yo no sé ustedes, pero yo lo he visto en mi familia, no puede faltar la Coca-Cola y se hace presente, ¿no? Entonces es como tiene la influencia de esta teoría humanista en los resultados que tiene la empresa, ¿no? Y aquí es como podemos ver que si una empresa sabe utilizar de manera correcta esta teoría, podrá alcanzar grandes resultados como los que tiene Coca-Cola, ¿no? Vemos que en pueblos que son muy lejanos, o sea, podrán no haber muchas cosas, pero sí hay una Coca-Cola, ¿no? Entonces, ¿qué más pueden comentar ustedes acerca del impacto que tiene esta teoría si es bien utilizada? Pues en la actualidad, los principios esenciales de la teoría humanista está en mantener una actitud de comprensión empática hacia el cliente, es lo que veníamos comentando, aprender del cliente, ¿no? Y su experiencia subjetiva, o sea, va cambiando conforme al tiempo, conforme a los gustos y preferencias, y también aprender sobre el respeto por los valores culturales del cliente y más que nada por su libertad de expresión. Como veníamos comentando anteriormente, la caja de sugerencias es un aspecto muy importante porque hace que nos importe, ¿sabes?, la opinión del cliente. Ahora dime, Kim, ¿tienes algún ejemplo sobre la teoría humanista? ¿Algún ejemplo que tengas, me lo podrías compartir? Sí, claro, dentro de las empresas podemos ver un ejemplo que es el hecho de cómo incentivan los directivos, ¿no? O el personal que esté en un orden jerárquico más alto a los trabajadores, ¿no? El hecho de, pues, darles incentivos como los que conocemos. Yo conozco uno que es cuando uno tiene una puntualidad que se ve muy reflejada, ¿no? Le dan un incentivo, le dan un bono por esto. Entonces, quieran o no, esto hace observar el comportamiento de las personas cuando tú los haces parte de y le das esta parte de reconocimiento, ¿no? Que él lo plantea mucho, el reconocimiento, que es una de las necesidades que tiene el humano. Otro ejemplo de esto podría ser una persona que vive el humanismo en su vida diaria. Esto es cuando sus acciones son dirigidas por la ética, afirmando la dignidad propia y del otro, reconociendo el valor de todos los individuos. Mira que este es un aspecto muy importante para la administración. El dato que tú me decías, la ética, ¿no? Creo que la ética abarca muchísimo. En sí, el valor ético es una conducta de la persona, ¿no?
es una consecuencia que demuestra la personalidad de los individuos. Ven cómo todo está relacionado con la teoría de la personalidad y la teoría humanista, claro, de Abraham Maslow y de exponentes como Carl Rogers o Gordon Allport. Mira que el valor ético muestra mucho sobre la libertad, la responsabilidad, la honestidad y valores que hoy en día se están reforzando. Creo que por mucho tiempo, desde los 2000 para acá, se estuvieron perdiendo en una empresa y ahorita en el marketing 4.0 se empezaron a reforzar. Desde el 3.0 al 4.0 se empezaron a reforzar con la responsabilidad social. Además, es una manera para aclarar nuestras ideas respecto al compromiso que se tiene con la empresa, ¿no? Sí, claro, y podemos verlo cuando una persona cree que es buena en alguna actividad, va a disfrutar en realizarla y lo hará cada vez mejor, lo cual pues va a impactar de manera positiva en su productividad y es algo que busca mucho la empresa, ¿no? El hecho de esta parte de separar a las personas de la división del trabajo, ¿no? Por cada especialidad que tiene uno de ellos y saber que lo están haciendo bien y aunado a eso reciben un incentivo, pues aumenta la productividad de los empleados, ¿no? Entonces esto, quieran o no, es un aspecto que a veces lo dejan pasar por largo algunas empresas, pero quienes lo toman tienen muy buenos resultados y se ve en la productividad, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar ya a la parte de las conclusiones, ¿no? Ya cerrando esta teoría, yo sé que fue muy poquito el tiempo, pero aquí nos podemos llevar horas hablando de esta teoría, pero es muy, muy larga y toca temas que son muy profundos y que sí son muy necesarios de abordar. Entonces, Natalia, si puedes empezar dándome tus conclusiones acerca del tema. Bueno, yo creo que como empresa es muy importante empezar a abordar esto del humanismo, ya que como pudimos escuchar, tener un trato más humanista, más ético con tus colaboradores, a ti como empresa te va a tener muy buenos resultados, ya que vas a ver un muy buen rendimiento de tus colaboradores. Bueno, muchas gracias en verdad, Natalia, por haber estado aquí, por haber regalado esta parte de tus conocimientos, ¿no? Y haber aportado a esta teoría, ¿no? Vamos con Adalí. Adalí, dinos, ¿qué es lo que concluyes de esta teoría? Creo que la teoría humanista es fundamental tanto para la sociedad como para una empresa y en sí para todo en la administración. El tener en cuenta el aspecto de ser lo que quieran ser, creo que abarca muchísimo y es muy importante para la psicología y el conductismo. Además, me llamó mucho la atención la experiencia, ¿no? La experiencia interna más que nada es muy importante, pues tanto para el consumidor como para la empresa. Bueno, la verdad te agradezco mucho la invitación, me llamó mucho la atención el tema, creo que es un tema que nos lleva mucho a muchas cosas, a las necesidades de Maslow, a la personalidad, al desarrollo humano, a las etapas que vive una persona, ¿no? Y más que nada a las empresas. Pero tú dime, Kim, ¿qué concluyes con esto? Pues miren, la verdad es que es un tema que fue de mucho interés para mí. Aquí pudimos ver que él también abordó el tema del individualismo, ¿no? De esta parte de desarrollar nuestro potencial, ¿no? Para alcanzar grandes resultados, ¿no? Entonces se me hizo muy, muy interesante. Entonces les doy las gracias a ustedes por haberme acompañado en este podcast acerca de la teoría humanista y muchas gracias a quienes nos estuvieron escuchando. Y no se olviden que la siguiente semana tenemos nuevo podcast con nuevos invitados, nuevo tema, así que nos vemos en el siguiente podcast. Les mando un besote, un abrazote y nos vemos en el siguiente. Bye.